Y hemos visto versículos en Job, ya no se diga en Génesis, en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en las palabras de Cristo que hemos leído y que de forma desapercibida no nos atrajo la atención ese versículo o ese pasaje, en la forma en que cuando tú creces y maduras espiritualmente y sigues a Jesús, comienza tu entendimiento a expandirse y a entender las cosas que hace un mes o hace 6 meses no entendías. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo en Juan les decía a los discípulos: de verdad les digo que ahora estoy, no estaré, pero vendré a vosotros? Y dice la Biblia que los discípulos comenzaron a preguntarse: ¿de qué está hablando? ¿Qué es eso de que estará y ya no estará? Entonces, más adelante, cuando les abrió el entendimiento en la resurrección, los discípulos comenzaron a entender lo que les dijo cuando Jesús estaba vivo, porque el Espíritu Santo ahora los comenzaba a iluminar. En otras palabras, si tú no tienes al Espíritu Santo, puedes ser una persona muy inteligente, muy intelectual, doctorado en filosofía y letras, doctorado en ciencias políticas, etcétera, etcétera, pero las cosas que están en la Biblia no son para la mente natural, porque la mente natural, dice 1 Corintios 2, del 10 en adelante, no entienden las cosas que son del Espíritu, porque no, para ellos son locura, porque se han de discernir. La mente intelectual es limitada. Y al entrar a conectarnos con la mente de Dios, hay condiciones. Dios no se va a revelar a cualquier ser humano simplemente porque quiera venir y pues, a ver, ¿qué dice estas cosas? No, la Biblia es hecha por hombres, son leyendas, hay contradicciones. Mira nada más los genocidios, mandaron matar a todos los cananitas. ¿Qué es eso? Entonces la mente natural choca contra los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque tú quisieras reducir los pensamientos de Dios al cerebro de cochinilla que tenemos, al cerebro de caracol que tenemos, y es imposible. Entonces se necesita la intervención sobrenatural del Espíritu Santo entrando a tu vida cuando recibes a Jesús, para que Él comience a decirte: esta es la A, esta es la B, la C. Vamos a comenzar con sumas, después con restas, con divisiones, nos brincamos a quebrados, después a matemáticas, álgebra integral, etcétera, etcétera, raíz cuadrada, y así es en todas las áreas del conocimiento. Entras a una clase de japonés y la primera clase, esta es la A, la B, cualquier idioma que quieras estudiar, francés, inglés, alemán, comenzamos con el verbo to be, con el verbo ser o estar. Yo soy, tú eres, él es, nosotros, etcétera, etcétera, porque es la estructura para formar las demás oraciones o sentencias. Así es la Biblia. Tú tienes que comenzar a entender que comenzamos desde el principio. Entonces esta serie, se los digo y lo vuelvo a repetir y lo digo con todo mi corazón, es la serie más profunda que he estudiado y que he compartido. De todos los 40 años que Dios nos ha concedido en compartir este mensaje, esta serie, La Dimensión Invisible, de veras es una de las series con más profundidad sobre las cosas que están en la Biblia y que, como hace una conferencia lo compartí, no las habíamos visto o no nos habíamos detenido a pensar realmente lo que estaba ahí en la Biblia. Y vamos a continuar con los gigantes, porque actualmente una de las cosas más maravillosas que hay es que estamos ante un mundo científico que nos rodea, que siguen tratando a través de los métodos científicos como el carbono 14, el potasio argón, la radioactividad, tratar de estudiar los fósiles, qué antigüedad tienen las pirámides de Egipto, por qué las pirámides de Egipto es imposible. Esto ya es una afirmación científica. Ya los científicos están de acuerdo en el siglo XXI que es imposible que los seres humanos hayan construido las pirámides de Egipto. Es imposible que los mayas hayan podido, sin telescopio,
sin calendario, sin calculadora, hacer el calendario de 365 días. Es imposible que las ruinas de Machu Picchu en Perú hayan podido subir piedras de 8 o 10 toneladas a un cerro que cualquier persona en sus 5 sentidos no lo haría. ¿Por qué quiero construir un monstruo cargando esas piedras? ¿Cómo las subieron? ¿Cómo acomodaron las de 14, 15 toneladas de Egipto? El sistema de impermeabilización que tiene las pirámides de Giza en el Cairo. Han pasado 4.500, 5.000 años y no les ha afectado la erosión, el polvo, la lluvia. ¿Cómo es que están alineadas todas a la constelación de Orión y a las estrellas en el cielo de una forma matemática y científica, cuando la astronomía hasta Galileo Galilei, 1600 tantos, comenzó con el telescopio? Todos estos misterios o enigmas, pues la ciencia está tratando de explicar. Y hasta ahorita, si tú sintonizas un canal que se llama Discovery Channel, vas a encontrar cuál fue la conclusión, repito, que ya se aceptó científicamente: fueron los extraterrestres. Es la única explicación que el mundo tiene. ¿Cómo es posible que hace 4.000 años tuvieran un conocimiento cuando en el siglo XX comenzamos a descubrir las grúas, comenzamos a descubrir los métodos tecnológicos para construir, para cargar, etcétera, etcétera, para medir, para observar las estrellas, las calculadoras, las computadoras? ¿Cómo es posible que la gente haya sido más inteligente hace 4.500 años que los seres humanos del siglo XXI, con los instrumentos y la tecnología que ahora nos ayuda a poder discernir y construir? Entonces, ustedes, señores maestros de la universidad que nos escuchan, que enseñan a sus alumnos que venimos del Chita, que el hombre está evolucionando, por favor, es una contradicción histórica, porque la historia demuestra lo contrario, que antes eran más inteligentes que nosotros, y ahí está la prueba. Entonces, ¿cómo es posible que digamos que venimos de las cavernas? Pues claro que hay cavernarios y hay tribus todavía en el África y en las islas alrededor del África y de Australia que viven como en la edad de piedra, pero no significa que todos venimos de ellos. Entonces nos damos cuenta que el hombre tiene una contradicción cuando se mete a estudiar realmente la Biblia. Y cuando venimos a este libro nos habla y nos confirma que efectivamente hubo extraterrestres en el mundo. Pero esos extraterrestres no son marcianos, ni jupiterianos, ni saturnianos, ni venusinos, sino que este mundo fue visitado por ángeles caídos que produjeron monstruos. Durante 1000 años este planeta fue habitado por gigantes y se les llama en la Biblia los Nefilim, que significa en el hebreo los caídos, que se encuentran en Génesis 6. Consigan la conferencia anterior, ahí expliqué todo esto. Una mezcla genética entre la semilla de Satanás a través de los ángeles y las mujeres, que la misma Biblia en el libro de Judas, antes del Apocalipsis, nos explica, porque la Biblia no es de interpretación privada, que estos ángeles fueron en pos de vicios, igual que los sodomitas, contra naturaleza. Y entonces, así como Sodoma y Gomorra son conocidas, 2 ciudades destruidas por Dios, porque el hombre dejó la hombría, que en lugar de la hombría es ser atraído por una mujer, el hombre comenzó a sentirse atraído por el hombre, las mujeres por las mujeres, y en ese momento el ser humano pierde la brújula y comenzamos a desconectarnos de nuestra realidad. Y si tú como hombre tienes el cromosoma Y que determina el sexo masculino, eres hombre. Y si tienes los cromosomas XX, eres mujer.
Entonces, si tú tienes genéticamente un cromosoma, que es el que determinó tu género, y tu mente te dice que no eres genéticamente lo que la ciencia y la naturaleza dice, tu vida es una lucha no contra Dios, contra la naturaleza, contra tu propia naturaleza, y claro que consecuentemente contra Dios, porque Él es el que nos creó. Entonces, todos estos conceptos que encontramos en la Biblia, nos damos cuenta también que en Génesis 3, versículo 15, la primera profecía del Mesías, Dios le dice a Satanás: tu semilla tendrá guerra contra la semilla de la mujer. Vemos dos semillas. La semilla de la mujer te herirá la cabeza, y tu semilla hará caer o le quitará el equilibrio a la semilla de la mujer. Esta palabra semilla, a los que les interese en Génesis 3:15, pon arriba la palabra semilla. Gracias porque trajiste tu Biblia. Te felicito porque eres un estudiante de la Biblia. Entonces, si tú trajiste tu Biblia, rápidamente en Génesis 3:15 ponle a la palabra semilla sera, con Z, que es la palabra hebrea para esperma. Ya comenzamos, ¿verdad? Hoy, pero lo he visto tantas veces, no me he fijado en eso. Les digo que hay tantas cosas en la Biblia, enigmáticas, misteriosas, que hasta que en 1954, por el amor de Dios, hasta el siglo pasado que se descubre el ADN, el código genético que cada célula de nuestro cuerpo contiene, con toda la información de nosotros, comenzamos a entender lo del esperma y lo de la genética, etcétera, etcétera, lo de la herencia. Y la Biblia se adelantó hace 4.500, 5.000 años para decirnos que Satanás tiene esperma. No me mires, en tu Biblia y en mi Biblia lo dice. La semilla de Satanás vendría el anticristo, y de la semilla de la mujer vendría el Mesías. Y comenzamos a interrogarnos. Eso es estudiar profundamente la Biblia. A ver, me voy a detener nada más en este versículo. Número 1, dos misterios. 1, la mujer no contiene la semilla. El que trae la semilla somos los varones. El esperma de mi papá ovuló o fertilizó el óvulo de mi mamá cuando se unieron y se produjo un cigote, y en ese cigote, ya lo comentamos, en ese cigote iba los 23 cromosomas de mi papá, los 23 cromosomas de mi mamá, 46 cromosomas que se juntan en un cigote, y en el momento de la fertilización, señores médicos que nos escuchan, no a las 2 semanas, no a las 4 semanas, no al mes, en el momento de la fertilización, la Biblia dice que ahí se forma la vida humana. Ahí estabas potencialmente tú y potencialmente yo. En el momento que se formó el primer embrión, ahí tú y yo éramos seres humanos con toda la información ya completa, potencial, para irse desarrollando. Tú serás pulmón, tu vesícula, tus riñones, tu sistema nervioso, tus nervios ópticos, tu tímpano, tu piel. Impresionante. Toda esa información codificada en un embrión, en una célula. Entonces ya en el 54, mayor parte de los ya casi ateos ya no hay, comenzaron a darse cuenta que era imposible la evolución. La genética contradice, niega, destruye a cualquier persona que continúe tercamente insistiendo que venimos de tus abuelitos los chitas o de tu padrino el orangután. Imposible genéticamente. Hasta ahorita no hay un cambio, una mutación de una especie a otra especie, pero se sigue enseñando. ¿Por qué? Porque el hombre no es posible que descubra en el universo que le rodea los secretos que le pertenecen a Dios. Nuestra mente es demasiado finita.
Y aquellos que han luchado contra Dios como los ateos acaban locos. Toda la historia de los ateos del siglo pasado, vean cómo acabaron, todos. Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, el doctor Sam Harris, y todos esos, ¿verdad?, acabaron locos en el manicomio o degenerados sexualmente. Como decía Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo en los 60s, ateo francés, en su libro El Muro, llega un momento en que dice en su libro que me estrello contra la pared, o sea, me doy cuenta que no puedo yo, a través de la investigación científica, ni intelectual, ni por más conclusiones e hipótesis que yo pueda hacer, descubrir lo que está detrás de esa pared. ¿A qué le llamaba la pared en su libro? Aquello contra lo cual el ser humano choca por la limitación intelectual con la cual nacimos. No somos dioses. No somos dioses. Los problemas que enfrentamos como matrimonio, como padres, como gobernantes, van mucho más allá de nuestra capacidad para resolverlos. Y por eso el padre, no sé qué hacer con mi hijo, no sé cómo tratar a mi esposa, no sé qué hacer con mi esposo. Tiene una personalidad en la mañana, otra en la tarde y en la noche le digo el anticristo. No sé qué hacer con el gobierno, ¿cuál economía es la mejor? Hijo, ¿a dónde hemos llegado? ¿Cuál sistema o cuál ideología es la correcta? ¿Será el comunismo? ¿Será la democracia? ¿El socialismo? ¿Una monarquía? ¿Qué es lo que funciona? Y probamos una cosa y vemos que fracasó durante más de 70 años como el comunismo y volvemos a desenterrarlo. ¿Por qué? Porque no tenemos respuestas. Y creemos que regresando a los antiguos patrones vamos a poder mejorar el patrón el que ahorita está demostrando que también la democracia no es el sistema perfecto de gobierno. Y el hombre se encuentra en Sudamérica, México, Europa, confundido ideológicamente. Ya la China no es comunista, es comunista, capitalista. Hágame el favor. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Y el comunismo no es comunismo, ya es socialismo también, o también el comunismo capitalista también. O sea, es una confusión y una mezcla de la ensalada del chef, de filosofías unas con otras, como las religiones. Ahorita religiones que es una mezcla de cristianismo con filosofías orientales y con brujería. Vean nomás qué ensalada, lo que meten en una olla, porque el ser humano sigue buscando la verdad. Aquí está. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo Jesucristo hace 2000 años. ¿Dónde está la luz? En tu luz veremos la luz. Les dejo este manual, seres humanos, para que rijan sus vidas, para que controlen sus vidas, para que informen, para que me busquen con todo el corazón y encontrarás la brújula que necesitas para viajar en la peregrinación tan corta que es la vida humana. El otro día platicábamos, hay un piloto que es vecino de nosotros, en la casa de ustedes, de American Airlines, y me decía, Armando, cuando tú vas volando, él vuela pilotos de Boeings grandísimos, ¿verdad? Me dice, ¿sabes? Le digo, ¿y cómo le haces, por ejemplo, si sales de Dallas o sales de Chicago y vas a España, ¿cómo te diriges el mundo? Claro, su GPS le dice el norte, sur, lo que tú quieras, ¿no? Le digo, y al llegar a un aeropuerto, por ejemplo, ¿cómo sabes dónde está el aeropuerto, no? ¿Cómo sabes dónde aterrizar? ¿Cómo sabes en qué posición poner para, etcétera, etcétera? Y me dijo, todo es por instrumentos. No tiene nada que ver nuestra capacidad, es por instrumentos. Si tú vas en un barco, un capitán pregúntale, y vas con el timón del barco, ¿cómo sabes en el océano, el sur, el norte, el occidente, el oriente, etcétera, etcétera, por las cartas de navegación? Si tú eres un buzo y comienzas a practicar el buceo, yo me acuerdo que bajé hasta 46 metros con Aqualón en los 70s, me invitaron a bucear cerca de Cancún y bajamos muy profundo y me dijo el instructor, mire, habíamos tomado clases durante casi 2 meses antes,
Yo ya bajaba casi 10 metros porque fui criado en Acapulco. Sin nada, bajaba 10 metros y sacaba ostras y todo, sin ningún aparato. Mis oídos resistían 10 metros de profundidad. Y me creía muy salchicha aquí, ¿no? Aquí, muy aquí. Y me dice mi instructor, nunca bajes sin un reloj que te diga dónde estás. Yo, ¿cómo? Me dices que cuando buceas, pasando los 25 o 30 metros, el buzo no sabe si está bajando, si está así, o si está así, o si está subiendo. Entonces necesitamos un reloj que nos diga abajo que vas bajando o que ya vas subiendo. Y también me dijo, cuando subas a la superficie, nunca subas así derechito, verticalmente, porque se te pueden formar burbujas de oxígeno en la sangre y te mueres. Entonces, ¿cómo se sube? Así, poco a poco, para que tu cuerpo se vaya adaptando después de 30, 40, 50 metros o más. Y así, porque esas son las reglas del buceo. Ahora, para vivir, ¿necesitamos una carta de navegación? ¿Necesitamos instrumentos? ¿Saben ustedes que sin esto estás perdido? Y esta es la razón por la cual tu vida está naufragando. Porque estás en un océano, que es la vida, donde a tu familia la estás llevando a los arrecifes tal vez. Vas volando con tu familia en un avión sin saber a dónde vas a llevar a tu familia. Porque según tus suposiciones estás bien, pero no has querido tener la humildad que choca contra tu orgullo de reconocer que necesitas a Dios. Y estás buceando con tu familia y estás hundiendo a tu familia en lugar de estar sacándola a la superficie. ¿Por qué? Porque no tienes cartas ni instrumentos que te digan a dónde dirigirte. Entonces, si Dios existe, es lógico que nos haya dejado un manual, y es la Biblia. El primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg. El primer libro en haber sido impreso. El libro más vendido y más traducido a más dialectos y el más vendido de casi después de 1500 años en las librerías. Sigue teniendo el récord de ventas en el mundo. Es el bestseller. Y casi la mayor parte de las personas que la compran la Biblia, la tienen en su casa llena de polvo. Ahí la tienen de vez en cuando. No, pues sí, ¿verdad? Porque no han sido movidas por el Espíritu Santo a descubrir y a comenzar a caminar con Dios. Si tú le dedicas 15, 10, 20 minutos en la mañana y antes de acostarte a leer la Biblia. Muy bien. Vemos nosotros en el Antiguo Testamento que cuando se mezclaron los ángeles con las mujeres, Génesis capítulo 6, no sabemos qué pasó, lo único que sabemos es que hubo un producto. Mezcla ángeles, seres humanos. Hubo un producto que se llamaron los gigantes. Génesis 6, versículo 4. Y estos gigantes se tradujo de la palabra Nefilim. Nepilim, N de nana, P de papá, con H intermedia. Nepilim, que significa los caídos. Estos Nefilim o estos gigantes estuvieron desde el tiempo del diluvio hasta el tiempo de David. Recuerden en 1 Samuel 17 que uno de estos descendientes de los gigantes, de los Nefilim, se enfrentó al ejército de Saúl, ¿se acuerdan? Es una historia de la escuela dominical. Y entonces este gigante se llamaba Goliat y tenía 4 otros hermanos de gigantes. Y David se enfrentó con él y sabemos la historia con la onda, ¿verdad? Que le pegó aquí exactamente en el entrecejo y cayó el gigante, agarró David la espada y le cortó la cabeza. David fue el último en la Biblia que terminó con la raza de gigantes. Ahora bien, vayamos a introducirnos un poco más en la Biblia. Veamos en el libro de Deuteronomio a estos gigantes que tal vez tampoco ni siquiera se predica de esto, desgraciadamente. Vamos a comprobar y a corroborar de qué manera poblaron el mundo antiguo y de qué manera estos gigantes eran enemigos tanto de Dios como del pueblo de Dios. Y estos gigantes también fueron los que impidieron o trataron de impedir
que cuando Moisés, Números capítulo 13, envía a los espías, ¿se acuerdan?, a Canaán, se encuentran con estos gigantes en Canaán. Tenían controlado Canaán, que era la tierra que le correspondía al pueblo de Israel, y regresan con Moisés. Moisés no, Canaán está, unos hombres parecíamos langostas comparados con ellos, y solo Josué y Caleb dijeron: oh, el gigante más grande es Dios, y si Dios es nuestro gigante, es más grande que estos gigantes, y podemos entrar a Canaán, que es la mentalidad que el cristiano tiene que tener. Pero vamos a ver algunos pasajes en la Biblia para que hagamos estos descubrimientos maravillosos. En Deuteronomio capítulo 2, versículo 10 y 11, dice así: los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anac. Por gigantes eran ellos, tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas les llamaban emitas. Vamos a comenzar a descubrir que esa tierra prometida que Dios le dio a Abraham en Génesis 12, para que entraran, la poblaran y se establecieran y criaran a sus hijos ahí, cuando salieron de Egipto y vagaron por el desierto, no pudieron entrar durante 40 años al lugar que Dios les tenía asignado para poder establecerse como el pueblo y poder dispersar el conocimiento de Dios en todas las naciones. Entonces, la tierra de Canaán estaba poblado por puras tribus de gigantes. Y comenzamos a ver que los semitas eran gigantes, y los hijos de Anac o anaseos eran gigantes, y los emitas eran gigantes. Versículo 19 al 21 del mismo capítulo 2 de Deuteronomio. Dice así: y cuando te acerques a los hijos de Amón, aquí estamos, otra tribu que se llama los amonitas, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón. ¿Cómo? ¿Verdad? Pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban somsomeos, que significa los monstruos poderosos. Como pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas, estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. Brinquémonos al libro de los Números, capítulo 13, en la famosa expedición que tuvieron los judíos para asomarse a la tierra que estaban habitando precisamente los gigantes, y descubrir que esto fue precisamente lo que les impidió a ellos entrar a Canaán. Dice Números 13, 32 y 33. Pero vamos a leer mejor desde el 30. Números 13 del 30, para tener el contexto. Entonces Caleb, aquí ya regresaron de espiar la tierra de Canaán, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal de los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, o sea, los anaseos, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Vemos pues que este mundo
estuvo infiltrado en el tiempo de los antiguos, de nuestros antepasados, por gigantes. La arqueología y la paleontología moderna lo ha descubierto y han encontrado fósiles de estos huesos de los gigantes también. Y la mayor parte de las veces es impresionante, los han escondido. Porque en el día que realmente se demuestre que no venimos del chango, ni del cavernario Galindo, ni de los cavernícolas, etcétera, etcétera, sino que hubo algo que ayudó a nuestros antepasados a dejar su huella en las pirámides de Egipto, en Machu Picchu, en Stonehenge en Inglaterra, cerca del mar de Galilea en Israel, en los mayas aquí en nuestra población, en el continente americano. Entonces la pregunta de los científicos es, ¿de dónde salieron? ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos enseñado? Que venimos de los cavernícolas y no, seguro los extraterrestres. Pues claro que fueron los extraterrestres mezclados con seres humanos que se llamaron los Nefilim, los que ayudaron a todas estas personas a levantar las construcciones, las obras. Y esto les quiero anunciar ahora, en 3 semanas volví a reeditar el libro que acabo de escribir, Los Ángeles Caídos. Pero ahora me lo está editando Editorial Berea en Miami y va a salir en 3 semanas con mucha más información, mucha mejor presentación. Ya está en 23 distribuidoras en Estados Unidos. Y en este libro explico todo lo que en esta serie, o en parte de la serie, estoy compartiendo. Acerca de los ovnis, de dónde vinieron los ovnis, quiénes son los ovnis, quiénes tripulan los ovnis, no son marcianos tampoco, lo de la brujería, lo de las piedras angulares, lo de las piedras que no pueden entender quién las cargó, etcétera, etcétera, para que entendamos que en la Biblia se encuentran los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Que la ciencia nunca podrá con su investigación disque intelectual, entender lo que va más allá de nuestra capacidad para comprender. Veamos ahora algo tremendo en el libro de Isaías capítulo 14. Esto está...
Y hemos visto versículos en Job, ya no se diga en Génesis, en el Antiguo Testamento, en los Salmos, en las palabras de Cristo que hemos leído y que de forma desapercibida no nos atrajo la atención ese versículo o ese pasaje, en la forma en que cuando tú creces y maduras espiritualmente y sigues a Jesús, comienza tu entendimiento a expandirse y a entender las cosas que hace un mes o hace 6 meses no entendías. ¿Recuerdan ustedes cuando Cristo en Juan les decía a los discípulos: de verdad les digo que ahora estoy, no estaré, pero vendré a vosotros? Y dice la Biblia que los discípulos comenzaron a preguntarse: ¿de qué está hablando? ¿Qué es eso de que estará y ya no estará? Entonces, más adelante, cuando les abrió el entendimiento en la resurrección, los discípulos comenzaron a entender lo que les dijo cuando Jesús estaba vivo, porque el Espíritu Santo ahora los comenzaba a iluminar. En otras palabras, si tú no tienes al Espíritu Santo, puedes ser una persona muy inteligente, muy intelectual, doctorado en filosofía y letras, doctorado en ciencias políticas, etcétera, etcétera, pero las cosas que están en la Biblia no son para la mente natural, porque la mente natural, dice 1 Corintios 2, del 10 en adelante, no entiende las cosas que son del Espíritu, porque no, para ellos son locura, porque se han de discernir. La mente intelectual es limitada. Y al entrar a conectarnos con la mente de Dios, hay condiciones. Dios no se va a revelar a cualquier ser humano simplemente porque quiera venir y pues, a ver, ¿qué dice estas cosas? No, la Biblia es hecha por hombres, son leyendas, hay contradicciones. Mira nada más los genocidios, mandaron matar a todos los cananitas. ¿Qué es eso? Entonces la mente natural choca contra los pensamientos de Dios. ¿Por qué? Porque tú quisieras reducir los pensamientos de Dios al cerebro de cochinilla que tenemos, al cerebro de caracol que tenemos, y es imposible. Entonces se necesita la intervención sobrenatural del Espíritu Santo entrando a tu vida cuando recibes a Jesús, para que Él comience a decirte: esta es la A, esta es la B, la C. Vamos a comenzar con sumas, después con restas, con divisiones, nos brincamos a quebrados, después a matemáticas, álgebra integral, etcétera, etcétera, raíz cuadrada, y así es en todas las áreas del conocimiento. Entras a una clase de japonés y la primera clase, esta es la A, la B, cualquier idioma que quieras estudiar, francés, inglés, alemán, comenzamos con el verbo to be, con el verbo ser o estar. Yo soy, tú eres, él es, nosotros, etcétera, etcétera, porque es la estructura para formar las demás oraciones o sentencias. Así es la Biblia. Tú tienes que comenzar a entender que comenzamos desde el principio. Entonces esta serie, se los digo y lo vuelvo a repetir y lo digo con todo mi corazón, es la serie más profunda que he estudiado y que he compartido. De todos los 40 años que Dios nos ha concedido en compartir este mensaje, esta serie, La Dimensión Invisible, de veras es una de las series con más profundidad sobre las cosas que están en la Biblia y que, como hace una conferencia lo compartí, no las habíamos visto o no nos habíamos detenido a pensar realmente lo que estaba ahí en la Biblia. Y vamos a continuar con los gigantes, porque actualmente una de las cosas más maravillosas que hay es que estamos ante un mundo científico que nos rodea, que siguen tratando a través de los métodos científicos como el carbono 14, el potasio argón, la radioactividad, tratar de estudiar los fósiles, qué antigüedad tienen las pirámides de Egipto, por qué las pirámides de Egipto es imposible. Esto ya es una afirmación científica. Ya los científicos están de acuerdo en el siglo XXI que es imposible que los seres humanos hayan construido las pirámides de Egipto. Es imposible que los mayas hayan podido, sin telescopio,
sin calendario, sin calculadora, hacer el calendario de 365 días. Es imposible que las ruinas de Machu Picchu en Perú hayan podido subir piedras de 8 o 10 toneladas a un cerro que cualquier persona en sus 5 sentidos no lo haría. ¿Por qué quiero construir un monstruo cargando esas piedras? ¿Cómo las subieron? ¿Cómo acomodaron las de 14, 15 toneladas de Egipto? El sistema de impermeabilización que tiene las pirámides de Giza en el Cairo. Han pasado 4.500, 5.000 años y no les ha afectado la erosión, el polvo, la lluvia. ¿Cómo es que están alineadas todas a la constelación de Orión y a las estrellas en el cielo de una forma matemática y científica, cuando la astronomía hasta Galileo Galilei, 1600 tantos, comenzó con el telescopio? Todos estos misterios o enigmas, pues la ciencia está tratando de explicar. Y hasta ahorita, si tú sintonizas un canal que se llama Discovery Channel, vas a encontrar cuál fue la conclusión, repito, que ya se aceptó científicamente: fueron los extraterrestres. Es la única explicación que el mundo tiene. ¿Cómo es posible que hace 4.000 años tuvieran un conocimiento cuando en el siglo XX comenzamos a descubrir las grúas, comenzamos a descubrir los métodos tecnológicos para construir, para cargar, etcétera, etcétera, para medir, para observar las estrellas, las calculadoras, las computadoras? ¿Cómo es posible que la gente haya sido más inteligente hace 4.500 años que los seres humanos del siglo XXI, con los instrumentos y la tecnología que ahora nos ayuda a poder discernir y construir? Entonces, ustedes, señores maestros de la universidad que nos escuchan, que enseñan a sus alumnos que venimos del Chita, que el hombre está evolucionando, por favor, es una contradicción histórica, porque la historia demuestra lo contrario, que antes eran más inteligentes que nosotros, y ahí está la prueba. Entonces, ¿cómo es posible que digamos que venimos de las cavernas? Pues claro que hay cavernarios y hay tribus todavía en el África y en las islas alrededor del África y de Australia que viven como en la edad de piedra, pero no significa que todos venimos de ellos. Entonces nos damos cuenta que el hombre tiene una contradicción cuando se mete a estudiar realmente la Biblia. Y cuando venimos a este libro nos habla y nos confirma que efectivamente hubo extraterrestres en el mundo. Pero esos extraterrestres no son marcianos, ni jupiterianos, ni saturnianos, ni venusinos, sino que este mundo fue visitado por ángeles caídos que produjeron monstruos. Durante 1000 años este planeta fue habitado por gigantes y se les llama en la Biblia los Nefilim, que significa en el hebreo los caídos, que se encuentran en Génesis 6. Consigan la conferencia anterior, ahí expliqué todo esto. Una mezcla genética entre la semilla de Satanás a través de los ángeles y las mujeres, que la misma Biblia en el libro de Judas, antes del Apocalipsis, nos explica, porque la Biblia no es de interpretación privada, que estos ángeles fueron en pos de vicios, igual que los sodomitas, contra naturaleza. Y entonces, así como Sodoma y Gomorra son conocidas, 2 ciudades destruidas por Dios, porque el hombre dejó la hombría, que en lugar de la hombría es ser atraído por una mujer, el hombre comenzó a sentirse atraído por el hombre, las mujeres por las mujeres, y en ese momento el ser humano pierde la brújula y comenzamos a desconectarnos de nuestra realidad. Y si tú como hombre tienes el cromosoma Y que determina el sexo masculino, eres hombre. Y si tienes los cromosomas XX, eres mujer.
Entonces, si tú tienes genéticamente un cromosoma, que es el que determinó tu género, y tu mente te dice que no eres genéticamente lo que la ciencia y la naturaleza dice, tu vida es una lucha no contra Dios, contra la naturaleza, contra tu propia naturaleza, y claro que consecuentemente contra Dios, porque Él es el que nos creó. Entonces, todos estos conceptos que encontramos en la Biblia, nos damos cuenta también que en Génesis 3, versículo 15, la primera profecía del Mesías, Dios le dice a Satanás: tu semilla tendrá guerra contra la semilla de la mujer. Vemos dos semillas. La semilla de la mujer te herirá la cabeza, y tu semilla hará caer o le quitará el equilibrio a la semilla de la mujer. Esta palabra semilla, a los que les interese en Génesis 3:15, pon arriba la palabra semilla. Gracias porque trajiste tu Biblia. Te felicito porque eres un estudiante de la Biblia. Entonces, si tú trajiste tu Biblia, rápidamente en Génesis 3:15 ponle a la palabra semilla sera, con Z, que es la palabra hebrea para esperma. Ya comenzamos, ¿verdad? Hoy, pero lo he visto tantas veces, no me he fijado en eso. Les digo que hay tantas cosas en la Biblia, enigmáticas, misteriosas, que hasta que en 1954, por el amor de Dios, hasta el siglo pasado que se descubre el ADN, el código genético que cada célula de nuestro cuerpo contiene, con toda la información de nosotros, comenzamos a entender lo del esperma y lo de la genética, etcétera, etcétera, lo de la herencia. Y la Biblia se adelantó hace 4.500, 5.000 años para decirnos que Satanás tiene esperma. No me mires, en tu Biblia y en mi Biblia lo dice. La semilla de Satanás vendría el anticristo, y de la semilla de la mujer vendría el Mesías. Y comenzamos a interrogarnos. Eso es estudiar profundamente la Biblia. A ver, me voy a detener nada más en este versículo. Número 1, dos misterios. 1, la mujer no contiene la semilla. El que trae la semilla somos los varones. El esperma de mi papá ovuló o fertilizó el óvulo de mi mamá cuando se unieron y se produjo un cigote, y en ese cigote, ya lo comentamos, en ese cigote iba los 23 cromosomas de mi papá, los 23 cromosomas de mi mamá, 46 cromosomas que se juntan en un cigote, y en el momento de la fertilización, señores médicos que nos escuchan, no a las 2 semanas, no a las 4 semanas, no al mes, en el momento de la fertilización, la Biblia dice que ahí se forma la vida humana. Ahí estabas potencialmente tú y potencialmente yo. En el momento que se formó el primer embrión, ahí tú y yo éramos seres humanos con toda la información ya completa, potencial, para irse desarrollando. Tú serás pulmón, tu vesícula, tus riñones, tu sistema nervioso, tus nervios ópticos, tu tímpano, tu piel. Impresionante. Toda esa información codificada en un embrión, en una célula. Entonces ya en el 54, mayor parte de los ya casi ateos ya no hay, comenzaron a darse cuenta que era imposible la evolución. La genética contradice, niega, destruye a cualquier persona que continúe tercamente insistiendo que venimos de tus abuelitos los chitas, o de tu padrino el orangután. Imposible genéticamente. Hasta ahorita no hay un cambio, una mutación de una especie a otra especie. Pero se sigue enseñando porque el hombre no es posible que descubra en el universo que le rodea los secretos que le pertenecen a Dios. Nuestra mente es demasiado finita.
Y aquellos que han luchado contra Dios como los ateos acaban locos. Toda la historia de los ateos del siglo pasado, vean cómo acabaron, todos. Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre, Bertrand Russell, el doctor Sam Harris, y todos esos, ¿verdad?, acabaron locos en el manicomio o degenerados sexualmente. Como decía Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo en los 60s, ateo francés, en su libro El Muro, llega un momento en que dice en su libro que me estrello contra la pared, o sea, me doy cuenta que no puedo yo, a través de la investigación científica, ni intelectual, ni por más conclusiones e hipótesis que yo pueda hacer, descubrir lo que está detrás de esa pared. ¿A qué le llamaba la pared en su libro? Aquello contra lo cual el ser humano choca por la limitación intelectual con la cual nacimos. No somos dioses. No somos dioses. Los problemas que enfrentamos como matrimonio, como padres, como gobernantes, van mucho más allá de nuestra capacidad para resolverlos. Y por eso el padre, no sé qué hacer con mi hijo, no sé cómo tratar a mi esposa, no sé qué hacer con mi esposo. Tiene una personalidad en la mañana, otra en la tarde y en la noche le digo el anticristo. No sé qué hacer con el gobierno, ¿cuál economía es la mejor? Hijo, ¿a dónde hemos llegado? ¿Cuál sistema, cuál ideología es la correcta? ¿Será el comunismo? ¿Será la democracia? ¿El socialismo? ¿Una monarquía? ¿Qué es lo que funciona? Y probamos una cosa y vemos que fracasó durante más de 70 años como el comunismo y volvemos a desenterrarlo. ¿Por qué? Porque no tenemos respuestas y creemos que regresando a los antiguos patrones vamos a poder mejorar el patrón del que ahorita está demostrando que también la democracia no es el sistema perfecto de gobierno. Y el hombre se encuentra en Sudamérica, México, Europa, confundido ideológicamente. Ya la China no es comunista, es comunista, capitalista. Hágame el favor. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Ya el comunismo no es comunismo, ya es socialismo también, o también el comunismo capitalista también. O sea, es una confusión y una mezcla de la ensalada del chef, de filosofías unas con otras, como las religiones. Ahorita religiones que es una mezcla de cristianismo con filosofías orientales y con brujería. Vean nomás qué ensalada, lo que meten en una olla, porque el ser humano sigue buscando la verdad. Aquí está. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo Jesucristo hace 2000 años. ¿Dónde está la luz? En tu luz veremos la luz.